El proceso de saponificación es muy simple, pero si no se lleva un sistema de control en las variables como la temperatura o la cantidad de material suministrado, puede surgir problemas para la preparación del jabón. Objetivos del proyecto. Establecer una receta simple de saponificación del acetato de etilo en fase homogénea. Implementar un sistema de medición que permita manipular temperaturas, pH, composición de materias primas mediante un software. Diseñar el proceso y análisis operativo con un software que realice balances de materia y de energía. Evaluar, documentar y cumplir con los estándares que la planta establezca. Antecedentes. Cuentan que el jabón fue descubierto por un grupo de mujeres que lavaban sus ropas en un río a las faldas del monte Sapo en Italia. Las mujeres comprobaron cómo sus prendas quedaban especialmente limpias con el agua de esa zona. Algo que bajaba mezclado con el agua desde la cima del monte hacía que la suciedad desapareciera con mucha más facilidad. Lo que bajaba del monte era una sustancia formada por la mezcla de grasa animal de los sacrificios que tenían lugar en la cima junto con las cenizas, restos vegetales y otros materiales que componían el suelo arcilloso. El proceso químico que da lugar al jabón se denomina saponificación. Es probable que el origen etimológico de esta palabra provenga del monte Sapo, como ocurre también con la palabra italiana sapone, jabón. La reacción de saponificación ocurre mediante un mecanismo de sustitución acil-nucleofílica. Cuando se hidroliza la grasa con la sosa en caliente, se obtiene glicerina y una mezcla de sales sódicas de los ácidos carboxílicos de cadena larga. Estas sales constituyen a lo que se conoce como jabón sódico duro. Si la hidrólisis se lleva a cabo con potasa en caliente, se obtiene jabón potásico blando. En términos específicos, la saponificación es la hidrólisis de los ésteres en medio básico, cuyos productos característicos son alcoholes y iones carboxilato, derivados de ácidos carboxílicos. Para cierto tipo de ésteres, los iones producidos al saponificarse son derivados de ácidos grasos y contienen cadenas de entre 10 a 18 carbonos. El jabón está compuesto químicamente por un grupo carboxilato en un extremo cargado negativamente y de naturaleza hidrofílica. Generalmente se le denomina la cabeza del jabón. Esta cabeza está unida a una larga cadena de hidrocarburos, apolar, hidrofóbica y lipofílica, que representa la cola del jabón. El ion hidróxido, de naturaleza nucleofílica, obtenido del medio básico en el que se encuentra, ataca al grupo carbonilo, de naturaleza electrofílica, del éster para formar primeramente un grupo intermedio. Este grupo intermedio se forma al romperse el doble enlace del grupo carbonilo y recibir en su lugar el ion hidróxido en forma de una adición nucleofilia. Una vez ocurrido esto, se produce un compuesto muy inestable, que favorece la eliminación del alcóxido debido a la densidad electrónica negativa del oxígeno del grupo carbonilo y la densidad electrónica positiva del carbono del mismo grupo. Esta inestabilidad se detiene una vez que se vuelve a formar el doble enlace carbono-hidrógeno del grupo carbonilo. La eliminación del ion alcóxido da lugar a un ácido carboxílico en el lugar del éster original. Sin embargo, debemos recordar que la reacción ocurre en un medio básico. Es por esto que se produce una reacción ácido-base entre el ácido carboxílico y el alcóxido, ocurriendo una reacción muy favorable y de paso muy exotérmica, transfiriendo un protón desde el ácido hasta el ion. Los productos formados son el ion carboxilato y un alcohol derivado del alcóxido, habiéndose completado el proceso de saponificación. Los equipos importantes en campo para la elaboración del jabón son equipo de protección personal, reactor, almacén, materias primas, sensor de temperaturas, mezclador, vaso de precipitado, medidor de pH, sensor de nivel, sistema de pesaje. Las materias primas a utilizar son sosa cáustica, agua suave, acetato de etilo. Metodología propuesta. Para llevar a cabo la simulación, definir las unidades de medición. Usaremos sistema internacional. Seleccionar los componentes. Agua suave, sosa cáustica y acetato de etilo.
Definir el modelo termodinámico a trabajar. La elección dependerá de los compuestos presentes y rango de presión y temperaturas. Desarrollar la cinética de reacción. Construir el diseño físico del proceso, las corrientes involucradas y los equipos involucrados en el proceso. Proporcionar las condiciones de las corrientes del proceso principal y de los equipos, indicando flujos de composiciones, temperaturas, presión, etc. Correr la simulación. Analizar los resultados y realizar ajustes de ser necesario. Metodología aplicada en el campo. Se introduce al mezclador la grasa y el agua. Enseguida se calienta a 90 grados mientras siguen mezclándose para después de un tiempo de 60 minutos agregar la sosa cáustica. Iniciar saponificación durante 4 horas. Completar el volumen del reactor con el agua suave. Durante todo el proceso se debe mantener la temperatura a 90 grados, censando la temperatura dentro del mezclador. Finalmente, para poder sacar el producto, se controla a un pH neutro. Índice de saponificación. El índice de saponificación se define como el peso en miligramos de hidróxido de potasio necesario para saponificar 1 gramo de grasa. Si la grasa es aceptablemente pura, el método constituye un sistema de calcificación de los aceites y grasas, puesto que el índice de saponificación está inversamente relacionado con la longitud de los ácidos grasos constituyentes de los gliceroles de la grasa. El método es aplicable a aceites y grasas con un contenido de ceras no superior a 5%. Conclusiones. La fabricación de jabón es un área muy competitiva en las empresas actualmente. Por lo tanto, se busca tener más rendimiento y aprovechar las áreas de oportunidad que se tienen presentes. El uso de herramientas como lo es un simulador nos ayuda a ahorrar tiempo en cálculos para tener datos más precisos del material necesario, así como una buena logística para pedir materiales dependiendo de la demanda de los consumidores. Nos ayuda a tener recetas documentadas para evitar que las personas en el área de preparación cometan errores en la preparación, así reduciendo los costos. Manejando el programa PRO2 9.0, se evitaron errores en el cálculo de materias primas, como la composición requerida para cierto volumen, la temperatura adecuada a trabajar, la presión en milímetros de mercurio. También este programa es capaz de darnos los datos anteriormente mencionados si queremos cambiar las materias primas, por ejemplo, utilizar potasa en lugar de sosa, o incluso combinar más de una materia prima para lograr un jabón más suave o más duro dependiendo de las necesidades del cliente.